Saludos, a continuación veremos el proceso correcto para hacer la vinculación de un aprendiz en etapa lectiva. Ingresamos al sistema e iniciamos nuestra sesión. Seleccionamos la empresa en la cual se hará la vinculación, usuario y contraseña. Lo primero será crear un escalafón. Para esto nos dirigimos a Maestros del sistema, Información del empleado y en escalafón. Si el escalafón del salario del aprendiz en etapa lectiva ya existe, no es necesario crearlo nuevamente. En caso de que no, cliqueamos en Nuevo. En código escalafón, digitamos un número alfanumérico, cualquiera que guste. Y en descripción escalafón, asignamos un nombre, preferiblemente que tenga relación con el escalafón. Y en salario integral, desplegamos el menú y seleccionamos No. Cliqueamos en Guardar. A continuación, nos dirigimos a escalafón Valores. Cliqueamos en Nuevo. En Año digitamos o seleccionamos el año actual. Y en escalafón, digitamos y seleccionamos el nombre del escalafón que acabamos de crear. En la actualidad, el salario del aprendiz en etapa lectiva corresponde al 75% del salario mínimo. El básico de la hora. Para calcular este valor, multiplicamos el salario mínimo por el 75% y el resultado lo dividimos en las 240 horas del mes. El resultado lo digitamos en la casilla Valor. En subsidio de transporte, ponemos 0. Recuerde que los aprendices no tienen derecho a subsidio de transporte. Cliqueamos en Guardar. El paso a seguir será dirigirnos a Persona. Y creamos al aprendiz como persona. Para esto cliqueamos en Nuevo. En Identificación, digitamos el número de identidad del aprendiz. Tipo de documento. ¿Qué clase de documento es esta identificación? La fecha y país en el que fue expedida. Departamento. El departamento donde se expidió el documento de identidad. Y en municipio, especificamos en qué municipio se tramitó el documento. Después, ingresamos los apellidos y nombres del aprendiz, en el orden que nos indica el sistema. Desplegamos el menú Sexo, y seleccionamos el sexo. A continuación, digitamos el correo electrónico de la persona que estamos registrando. Y en teléfono, el número telefónico de la persona. Teléfono móvil 1 y 2, digitamos el número celular de la persona. Estos campos no son obligatorios. Dirección, precisamos la dirección domiciliaria de la persona. País de residencia, en este caso Colombia. Departamento de residencia, digitamos o seleccionamos el departamento de residencia de la persona. Después de seleccionar el departamento, se nos habilitará el menú para seleccionar el municipio de residencia. Y en fecha de nacimiento, precisamos la fecha de nacimiento de la persona. A continuación, precisamos el país, el departamento y el municipio de nacimiento de la persona que estamos registrando. Después de haber registrado todos los datos, cliqueamos en Guardar. A continuación, nos dirigimos a la opción Empleados. Buscamos la persona que acabamos de crear, sin darle en sí, Buscar empleado. Lo seleccionamos, y cliqueamos en Nuevo.
seleccionamos su estado civil, en este caso, soltero. Seleccionamos el tipo de sangre de la persona, en este caso como no tiene hijos, pondré 0. Y en escalafón, seleccionamos el escalafón que anteriormente creamos. En cargo, buscamos y seleccionamos el cargo que vaya a tener este aprendiz. Lo seleccionamos y cliqueamos en aceptar. Área de servicio, la precisamos si la tuviera, en caso que no, marcamos no aplica. Luego escogemos la sede de la empresa donde laborará. Si la empresa maneja centros de costos, digitamos el centro de costo. Escogemos la jornada laboral del aprendiz, en este caso, diurna. Luego el turno que éste tendrá, en este caso tiempo completo. Y seleccionamos su periodicidad. Estado, lo ponemos activo. En tipo empleado, seleccionamos que es un aprendiz en etapa lectiva, es importante definirlo como tal, para que el sistema liquide correctamente la seguridad social. Es importante separar que el aprendiz no es un empleado. Subtipo cotizante, no aplica. Y escogemos el tipo de pago, en este caso cuenta, y seguidamente el banco de la cuenta. Precisamos qué tipo de cuenta es, en este caso de ahorro. Ingresamos el número de la cuenta del aprendiz. En cuenta de la empresa, seleccionamos a la cuenta a la que se va a asociar para poder generar el archivo plano para el banco y poder hacer el débito automático. Tipo de oficina para el contrato laboral. Si la empresa tiene oficina se puede precisar, esto solo es para la impresión del contrato laboral. Procedimiento de retención en la fuente, no aplica. En fecha de ingreso, precisamos la fecha en la que el aprendiz iniciará sus funciones. Fecha últimas vacaciones, como el empleado es nuevo, la fecha será la misma que la de ingreso. Ya que la fecha de retiro es incierta, digitamos una fecha por defecto del sistema, que es 1 de enero de 1900. El sistema con esta fecha no altera ningún valor. En fecha vencimiento de contrato, precisamos la fecha de cuando se cumpla el periodo de prácticas del aprendiz. En este caso será a 6 meses. Fecha de periodo de prueba, el aprendiz no tiene periodo de prueba, digitamos la fecha por defecto del sistema. ¿Aporta salud? Sí. ¿Aporta atención? No. ¿Aporta a riesgos profesionales? No, porque estamos hablando de un aprendiz en etapa lectiva. No tiene derecho a auxilio de transporte. No se le hace fondo solidaridad. La empresa paga el total de salud y la ARP. Los parafiscales se aproximan a, lo dejamos por defecto. Y el número de cuenta de la empresa, aquí le vamos a poner 0 porque no manejamos cuenta para el empleado. Cliqueamos en guardar y aceptar. El paso a seguir será dirigirnos a la pestaña Seguridad Social. En tipo de vinculación, desplegamos el menú y seleccionamos Aprendiz Selectiva. Este tipo de vinculación, ya tuvo que haber estado creada previamente. En fecha de ingreso, precisamos la fecha en la que iniciara el aprendiz. Y en fecha de retiro, no tenemos aún la fecha de retiro. Estado, lo ponemos activo. Cliqueamos en guardar. Luego nos dirigimos a fondo de pensiones. Como el aprendiz no tiene fondo de pensiones, lo vinculamos a un fondo especial del sistema.
y en fecha inicio, podemos digitar la fecha de inicio del aprendiz, o la fecha por defecto del sistema. Estado, lo ponemos activo. Cliqueamos en guardar. Ahora en riesgos profesionales. Los aprendices en etapa lectiva no se asocian a riesgos profesionales, así que lo asociamos a ARP aprendices. En fecha, ponemos la fecha de inicio del aprendiz, estado lo ponemos activo y en porcentaje de riesgo ponemos 0. Cliqueamos en guardar. En caja de compensación, como no se le paga, lo vinculamos a una especial que está creada en el sistema, la fecha ponemos la fecha de inicio, estado activo, y cliqueamos en guardar. En EPS, lo vinculamos a la EPS que esté asociada a la empresa. La fecha ponemos la fecha de inicio del aprendiz, estado activo, y cliqueamos en guardar. Fondo de cesantías, también hay un fondo especial para aprendices, lo asociamos a este. La fecha, digitamos la fecha por defecto del sistema. Estado activo, y cliqueamos en guardar. Ya habiendo realizado esto, el aprendiz estará registrado. Para verificar que ya esté creado, lo buscamos en empleados. Gracias por su atención.